Buenas tardes, alumnos. Aquí estoy comenzando a grabar la clase de hoy. Vamos a tener ya la próxima semana, tener la evaluación el viernes 10, el último día, ¿cierto?, que nos está quedando antes de ya tener la semana de receso. Entonces, por tanto, ese día viernes yo les voy a dejar la prueba para que ahí ustedes la puedan contestar. Y el miércoles vamos a tener otra clase de ejercicios. Hoy día vamos a ver ejercicios de algunos de la guía de probabilidades. Ya, y la próxima clase el miércoles vamos a ver ejercicios de variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. Algunos de las distribuciones de probabilidad, ¿cierto? Y de las distribuciones discretas y de la distribución normal, para que así también ustedes la puedan ir desarrollando. Entonces les voy a compartir escritorio para que vayamos viendo la guía. Esta guía ustedes la tienen en la plataforma virtual, la plataforma LMS, ya, y vamos a trabajar la guía de probabilidades primeramente, ya. Entonces ahí para que nosotros la podamos tener, dice el ejercicio 1, voy a instalar la pizarra, con la pizarra más. Ahí sí. Y vamos a abrirla. Ya. Entonces lo que nos dice la guía de ejercicios, ¿cierto? Que una compañía embotelladora de bebidas tiene una máquina automática, ¿cierto?, que llena las botellas con 600 cc de bebida. La mayoría de las botellas se llenan en forma adecuada, sin embargo, algunas botellas se llenan más de lo necesario y a otras les falta líquido. Se elige una muestra aleatoria de 1000 botellas. Pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que una botella determinada esté más llena o menos llena de lo que debe? Entonces, ¿cierto? Ahí lo que, primeramente, viendo los eventos, ¿cierto?, que están definidos ahí, los sucesos o eventos que están definidos ahí, ¿cierto? Se ve que el evento A, ¿cierto?, que es la botella, ¿cierto?, que tiene menos de 600 cc, ¿cierto? El evento B, que tiene exactamente 600 cc, y el evento C, que tiene más de 600 cc. Entonces, por tanto, ahí nosotros podemos ver que efectivamente los eventos son disjuntos o mutuamente excluyentes, ¿ya? No hay intersección, la intersección entre ellos es vacía, no tienen elementos en común. Entonces, por tanto, lo primero que vamos a ver, a definir, son los eventos. Entonces, el evento A, ejercicio 1, del ejercicio 1, vamos a definir, ¿cierto?, tal como está escrito el evento A, que la botella tiene menos de 600 cc. El evento B, que la botella tiene exactamente 600 cc, que la botella tiene exactamente 600 cc. Y el evento C, que la botella tiene más de 600 cc. Tiene más de 600 cc. ¿Qué nos indica ello? Que son eventos disjuntos, ¿cierto? Son eventos disjuntos
o mutuamente excluyentes. O mutuamente excluyentes. Entonces, ello indica, ¿cierto?, que la intersección entre A y C es vacía. No tienen elementos en común, ¿cierto? Y de que esté más llena o menos llena, ¿cierto? El evento A es que la botella esté menos llena de lo que debe y el evento C es que está más llena de lo que debe. Entonces, por tanto, la probabilidad de A inter C es nula, ¿cierto? No puede ocurrir. El evento no puede ocurrir en esa intersección, no tienen elementos en común. ¿Ya? Entonces nos preguntan, ¿cierto?, por la regla de la suma. Dice acá, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad que una botella determinada esté más llena o menos llena de lo que debe? Entonces, ¿cierto? Me están preguntando por C unido con A, ¿cierto? Más llena o menos llena de lo que debe, o A unido con C por conmutatividad, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, por tanto, ahí vamos a abrir otra página de la pizarra. Entonces, nos están preguntando ahí la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de C unido con A, ¿cierto? Por conmutatividad, eso es lo mismo que la probabilidad de A unido con C, ¿cierto? Y ahí debemos aplicar la regla de la suma. Como son disjuntos, ¿cierto? Ya justificamos que son disjuntos o mutuamente excluyentes. Entonces, la unión, ¿cierto?, quedaría con la suma de ambas probabilidades. La probabilidad de A más la probabilidad de C. Entonces, por tanto, la probabilidad de A, ¿cierto? La probabilidad de A, vamos a ver cuánto es. Nos dice que el número de botellas serían 20, ¿cierto? Sobre 1000, sobre la cantidad 20 sobre 1000. Ahí lo calculamos, ¿cierto? 20 sobre 1000, que sería 0,02. Sería 0,02. 0,02 más, y la probabilidad de C, ¿cierto?, que serían 40 botellas, ¿cierto?, que tienen más líquido de lo que deben, más de 600 cc, sería 40 sobre 1000, ¿ya? 40 sobre 1000. Sobre 1000, que sería 0,04. Entonces, por tanto, nos da una probabilidad de 0,06. Entonces, ahí anotamos la respuesta, ¿cierto? Por tanto, la probabilidad de que una botella de líquido, tenga menos de 600 cc, ¿cierto? Tenga menos de 600 cc o más de 600 cc, es de 0,06. ¿Ya? Entonces, por tanto, ahí tendríamos respondido el ejercicio número 1. Luego nos preguntan, ¿cierto? En el número 2, nos dicen, en una población, la probabilidad de que una persona sea proactiva en su trabajo, probabilidad de T, ¿cierto? Ahí nos están diciendo que el evento T es que la persona sea proactiva en su trabajo, ¿ya? Y la de que tenga bajo rendimiento en su trabajo, ¿cierto? La probabilidad de R, o sea, llamaron R a tener que la persona tiene bajo rendimiento en su trabajo, es 0,60. Nos dicen la condición,
si ambos sucesos son independientes. Entonces nos piden ahí calcular la probabilidad de T o R, o de T, ¿cierto?, unido con R, la probabilidad de esos dos eventos. Entonces, por tanto, ¿cierto?, vamos a seguir con nuestra pizarra y vamos a abrir otra hoja y nos indican ahí, ¿cierto?, el ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dice el evento T, ¿cierto?, indica que la persona es proactiva en su trabajo. La persona es proactiva en su trabajo. Y el evento R es que la persona tiene bajo rendimiento en su trabajo. Tiene bajo rendimiento en su trabajo. Nos dicen también que tenemos la probabilidad de T, ¿cierto? La probabilidad de T, y también nos dan la probabilidad de R, la probabilidad de que tenga bajo rendimiento. Entonces dice que ambas probabilidades de que sea proactiva, dice que es 0,70 y que tiene bajo rendimiento es 0,60. ¿Ya? 0,70 y 0,60. También nos indican, ¿cierto?, que ambos sucesos nos dicen que asumamos. Si ambos sucesos dice que si la persona es proactiva en su trabajo y la persona tiene bajo rendimiento, dice que si ambos sucesos son independientes uno de otro, ¿cierto?, que asumamos ahí la independencia. Entonces ahí, ¿cierto?, vamos a abrir otra página. Asumiendo, ¿cierto?, asumiendo que la persona es proactiva, en su trabajo, y tiene bajo rendimiento, son independientes. Entonces, cuando son independientes, se cumple una regla de la multiplicación, es que cuando dice que dos eventos son independientes, entonces la probabilidad de la intersección, ¿cierto?, de T intersectado con R, nos dice que eso, ¿cierto?, si dos eventos son independientes, entonces se cumple, ¿cierto?, que la probabilidad de esa intersección es la multiplicación de ambos eventos, la probabilidad de T por la probabilidad de R, ¿cierto? Ahí nos dicen que asumamos que son independientes. Entonces, por tanto, ahí la probabilidad de la intersección, ¿cierto?, sería 0,70 multiplicado por 0,60. Entonces nos da 0,42. La probabilidad, ¿cierto?, un 42% que tienen elementos en común ambos eventos. Entonces nos dicen cuál es la probabilidad de T unido con R. Vamos a abrir otra página. Entonces, por tanto, ahí colocamos la probabilidad, ¿cierto?, de T unido con R. La probabilidad de T unido con R es la probabilidad de T más, ¿cierto?, la probabilidad de R menos la probabilidad de la intersección
entre ambos eventos. Entonces, por tanto, tenemos la probabilidad de T, sí, cierto, que sea proactiva en su trabajo, nos dicen que es 0,70. La de que tiene bajo rendimiento en su trabajo es 0,60. Y también, cierto, la probabilidad de la intersección la calculamos, cierto, con la regla de la multiplicación, diciéndonos que ambos eventos eran independientes. Entonces, por tanto, aplicamos acá la multiplicación, cierto, de ambos eventos, que nos quedaría, cierto, nos quedó anteriormente que era 0,42. Entonces, por tanto, que la calculamos, sería 0,70 más 0,60 menos 0,42. Por tanto, nos da una probabilidad de 0,88. De 0,88. Entonces, por tanto, ¿cierto? Damos respuesta. Por tanto, la probabilidad de que una persona, sea proactiva en su trabajo, o tenga un bajo rendimiento en su trabajo, es de 0,88. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, calculado el ejercicio número 2. Luego nos indican, ¿cierto?, acá el ejercicio número 3 nos dicen la probabilidad de que un gerente de una empresa encuentre correcto un análisis realizado por un asesor es 0,7. Dice, dado que el gerente encuentra incorrecto el análisis realizado por el asesor, la probabilidad de que el asesor presente su renuncia es 0,9. La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que el gerente encuentre incorrecto el análisis y el asesor presente la renuncia? Entonces, ¿cierto? Acá lo que se debe realizar primeramente, ¿cierto?, es definir los eventos. Entonces, ¿qué eventos podemos rescatar de acá? ¿Cierto? Podemos rescatar que el evento, ¿cierto?, que el gerente encuentra correcto análisis realizado por el asesor, ¿ya? Otro evento que podemos rescatar de acá es que el gerente encuentra incorrecto el análisis realizado por el asesor, ¿ya? Que ahí, ¿cierto?, podría ser el evento complemento, ¿ya? El evento complemento. Otro evento que podemos rescatar de ahí, ¿cierto?, es que el asesor presenta su renuncia, ¿ya? Entonces, de ahí, de ese ejercicio, podemos rescatar 3 eventos. Entonces, por tanto, los vamos a escribir. Vamos a escribirlo en la pizarra. El ejercicio, otra página. Ahí, otra página. El ejercicio 3. Entonces, por tanto, vamos a colocarle, ¿cierto?, el evento C, ¿cierto?, que el gerente encuentra correcto. El gerente encuentra correcto análisis realizado por el asesor. El análisis realizado por el asesor. También tenemos, ¿cierto?, el evento C complemento,
que el gerente encuentra incorrecto, el análisis realizado por el asesor. Y también tenemos un evento, ¿cierto? El evento le vamos a colocar B, un evento B, que el asesor presenta renuncia, ¿ya? El asesor presenta renuncia. Entonces vamos a tener, ¿cierto?, esos eventos. Nosotros tenemos acá, vamos a colocarle el evento, la probabilidad de C, ¿cierto? Tenemos que la probabilidad de C sería igual a 0,7, ¿cierto? Si mal no me equivoco. Vamos a revisarlo igual. Dice que la probabilidad de que un gerente de una empresa encuentre correcto un análisis realizado por un asesor es 0,7. Entonces, por tanto, de que lo encuentre incorrecto va a ser 1 menos 0,7, ¿cierto? 1 menos el evento. Entonces, por tanto, ese es el evento complemento. Entonces, por tanto, es 0,3. Y ahí también nos dan una condición, ¿cierto? Nos dicen, no, nos dan una probabilidad condicional ahí. Dado que el gerente encuentra incorrecto el análisis realizado por el asesor, ¿cierto? Dado ese complemento, nos preguntan por la probabilidad de que el asesor presente la renuncia. Entonces ahí sería la probabilidad de B dado C complemento, ¿ya? Entonces, por tanto, nos vamos a la pizarra y nos dice acá la probabilidad de C complemento es igual a 0,3. Y también nos dan que la probabilidad, ¿cierto?, dado C complemento, ¿cierto?, la probabilidad de que el asesor presente la renuncia es de 0,9. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, esas probabilidades. A través, ¿cierto?, nos vamos a la pregunta que nos indica el ejercicio. ¿Qué nos indican en la pregunta? Luego dándonos, ¿cierto?, todos esos argumentos, nos preguntan cuál es la probabilidad de que el gerente encuentre incorrecto el análisis y el asesor presente la renuncia. Entonces ahí, ¿cierto?, debemos calcular la intersección, ¿cierto? Ahí preguntan por una intersección entre esos dos eventos y nosotros debemos calcularla a través de la probabilidad condicional, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto?, ocupamos la regla de la multiplicación a través de la probabilidad condicional. Entonces debemos ocupar la fórmula de la probabilidad condicional, ¿ya? Entonces nos vamos a la otra hojita y nos indican ahí, ¿cierto? Nos pregunta por la probabilidad de que que encuentre incorrecto el análisis, ¿cierto?, y el asesor presente la renuncia. Entonces, ¿cierto?, nosotros ¿cómo podemos encontrar la intersección de esos dos eventos? Entonces, por tanto, debemos calcularla a través de la probabilidad condicional. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la probabilidad condicional? La probabilidad de B dado C complemento. ¿Qué es lo que nos dice esa probabilidad? Nos dice que la probabilidad, ¿cierto?, de B inter C complemento en el numerador sobre la probabilidad del evento dado, ¿cierto? Y el evento dado me dice que es C complemento. Entonces, por tanto, acá para encontrar esa incógnita solamente multiplicamos cruzado.
Entonces, esta es nuestra incógnita, chiquillos. Esta es nuestra incógnita, esta es nuestra X, nuestra incógnita. Ya, nuestra incógnita. Entonces, por tanto, ahí nosotros, por conmutatividad, B inter C complemento es lo mismo que C complemento inter B. Ya, entonces, por tanto, acá, probabilidad de C complemento inter B, ¿cierto? Es igual a ¿quién? Multiplicamos cruzado a la probabilidad de B dado C complemento, de B dado C complemento, multiplicado por la probabilidad de C complemento. Ahí está correcto el desarrollo, ¿cierto? Porque no estamos asumiendo independencia, solamente estamos, ¿cierto?, trabajando con la intersección, ¿cierto?, de los eventos, aplicando ciertas reglas, ¿ya? Entonces, por tanto, nosotros acá debemos ya, si miramos la pizarra anteriormente, nosotros tenemos ahí que B dado C complemento, ¿lo tenemos? Sí, es 0,9. Probabilidad de C complemento, ¿lo tenemos? Sí, también es 0,3. Entonces, por tanto, tenemos la probabilidad condicional, ¿cierto? Y tenemos también la probabilidad del complemento. Entonces, por tanto, ahí sería 0,9, ¿cierto? Multiplicado por 0,3. Entonces, por tanto, nos da una probabilidad de 0,27. Entonces, por tanto, ¿cierto? Nosotros debemos interpretar, ¿cierto? Responder la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el asesor, ¿cierto?, de que el gerente encuentre incorrecto el análisis y el asesor presente su renuncia? Entonces, por tanto, la probabilidad de que el gerente encuentre incorrecto el análisis, realizado por el asesor, y el asesor presente la renuncia, es de 0,27. ¿Ya? Es de 0,27. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, ya identificado 3 ejercicios y vamos a hacer el siguiente. Nos dice, de tres eventos, dice A, B y C, ¿cierto? Supongamos que los eventos A y B son independientes y los eventos B y C son mutuamente excluyentes. Entonces, ahí nos indican que el evento B y C, ¿cierto?, la intersección es vacía, ¿cierto? Ahí nos indican que la intersección es vacía y la probabilidad es 0. Sus probabilidades dice que en forma, ¿cierto?, de cada evento, la probabilidad de A es 0,5, la probabilidad de B es 0,3 y la probabilidad de C es 0,1. Dice, calcule las probabilidades de que B y C ocurren ambos. Entonces, dice que B y C ocurren ambos. Entonces, ¿qué nos indica ahí? Si ya nos están diciendo cómo sería la probabilidad de B inter C, si me están diciendo que B y C son eventos mutuamente excluyentes. Entonces, el evento, ¿cierto?, B y C, vamos a hacerlo en la pizarra. Vamos a colocar ahí, A y B son independientes. El ejercicio 4.
el ejercicio 4, A y B son independientes. Eso nos indican ahí. Nos indican también que B inter C, B y C son disjuntos, ¿cierto? O mutuamente excluyentes, que es lo mismo, ¿cierto? Y por tanto la letra A nos indican, la letra A nos preguntan por la probabilidad de B inter C. Entonces, si son disjuntos o mutuamente excluyentes, ¿cierto? B inter C, ¿cierto? Es vacío. Entonces, por tanto, no tienen elementos en común. Por tanto, la probabilidad de B inter C es 0. ¿Ya? La letra B nos preguntan por lo menos uno de A y B ocurre, ¿cierto? Por lo menos uno de A y B ocurre. Entonces, ahí nos están preguntando por A unido con B. Por lo menos uno, ¿cierto? Uno ocurre. Uno de A y B ocurre. Entonces, por tanto, nos están preguntando A unido con B. La probabilidad de A unido con B. Entonces, por tanto, aplicamos la regla de la suma, ¿cierto? La probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, menos la probabilidad de A inter B. También me dicen, ¿cierto?, que A y B son independientes. Entonces, al ser independientes, ¿cómo puedo encontrar la intersección? Multiplicando ambos eventos. Entonces, a otra página, la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de A unido con B nos indican ahí que es la probabilidad de A, vamos a ver el enunciado, ¿cierto? Es 0,5, ¿cierto? La probabilidad de B es 0,3 y la probabilidad de C es 0,1. 0,5, ¿cierto? 0,3 y 0,1. Entonces, por tanto, nosotros debemos ahora, ¿cierto? Reemplazar, ¿cierto? Esas probabilidades. Nos vamos acá a la pizarra. La probabilidad de A me dice que es 0,5, 0,5 más la probabilidad de B me dice que es 0,3 menos, ¿cierto?, la probabilidad de A. Ahí tenemos que reemplazar por la probabilidad de B. Entonces, por tanto, ¿cierto? 0,5 lo bajamos más 0,3 menos, ¿cierto? Ahí abrimos paréntesis. La probabilidad de A por la probabilidad de B me dice porque son eventos independientes. Entonces aplicamos la regla de la multiplicación que nos dice cuando dos eventos son independientes, entonces podemos encontrar la intersección a través de la multiplicación de ambos eventos. Solamente, ¿cierto? Cuando nos dicen o se cumple la independencia. Entonces ahí multiplicamos 0,5, ¿cierto? Multiplicado por 0,3. Entonces, por tanto, ahí sería 0,5 más 0,3, ¿cierto? Y restado con 0,15. 0,15. Entonces, ahí obtenemos entonces la probabilidad de la unión, que sería 0,5 más 0,3 menos 0,15. Nos da una probabilidad de 0,65.
Entonces, por tanto, ¿cierto? Ahí respondemos cuando efectivamente nos dicen, ¿cierto? Que se cumple ciertas condiciones o ciertos complementos, ¿ya? Entonces, ahí ustedes sigan haciendo el resto de ejercicios que aparecen, ¿cierto? En la plataforma. Cualquier duda ustedes me van consultando mediante el correo. Ya el miércoles vamos a hacer ejercicios de las distribuciones. Entonces les dejo para que ustedes terminen esta guía desde las 5 en adelante. Y el miércoles vamos a desarrollar la guía de variables aleatorias y distribuciones de probabilidad discretas, ¿cierto? Y vamos también a seguir trabajando con la distribución normal ese día. El miércoles a las 10:50 y ya para el viernes 10 yo ahí les voy a subir, tenemos la segunda evaluación, entonces ahí se les voy a subir para que ahí ustedes la puedan responder, chiquillos. Entonces la última clase de ejercicios que nos quedaría sería el miércoles que viene, el miércoles 8, ¿cierto? De julio, para que ahí ojalá que se puedan conectar para poder, ¿cierto? Seguir trabajando. Que estén muy bien, chiquillos. Nos vemos el miércoles. Chao. Buen fin de semana.